hoy tenemos algo muy importante. No sé si alcancemos hoy. La idea es que no corramos, porque es que estamos hablando de dos personajes de la Biblia que tiene que ver con el último grupo de los 144.000. Ese carácter, esa lucha, la tuvo estos dos personajes. La semana pasada hablamos de Jacob y esta semana, y si no alcanzamos, hablaremos de Job, porque vamos a encontrar particularidades, patrones y diferencias entre estos dos personajes. Entonces, para que podamos entender qué hay en nuestro corazón, la idea es al leer a Job, podamos entender si nosotros, como decía Tommy ahorita, hemos tenido una experiencia similar en nuestra vida. Si no la hemos tenido, preocupémonos por vivirla, porque debemos vivirla, debemos vivir una experiencia, porque como Job o como Jacob, porque esto nos crece, hace que la fe vaya de aumento en aumento. Vamos a ir que Tommy nos va a poner una imagen de Job, mientras yo voy haciendo una pequeña introducción sobre Job, y luego ya iremos a algunos capítulos, versículos, para ir más o menos estudiando. La idea es que participemos. Bueno, ese libro de Job, pues la verdad es una obra literaria maestra que cuando la leemos se nos dificulta entender, porque encontramos muchas cosas que inclusive los amigos de Job hablan que son verdades, pero mal aplicadas dentro de ese contexto que estaba viviendo Job. Y eso nos sucede a nosotros, por eso la idea es que al leer esto podamos mirar cuántas veces hemos sido Job o cuántas veces hemos sido los amigos de Job. Este libro de Job es el más antiguo, igual que Génesis, fue escrito por Moisés, y Moisés lo escribió cuando estaba allá en Madián, allá cuidando las ovejas de Jetro. Eso también lo explica la hermana Ellen White en el tomo 5 del Comentario Bíblico Adventista. Se dice que más o menos él se escribió 1500 años antes de Jesucristo, lo escribió Moisés, pero que esta historia había pasado antes de que la escribiera Moisés 400 años aproximadamente. Esta historia también se realiza en la parte de Arabia, lo que se conoce hoy Arabia Saudita, en la parte noroccidental de Arabia Saudita. Muchos de estos nombres los encontramos que también son de origen árabe. Hay algo para poder entender un poco a Job, porque sí se nos dificulta mucho entenderlo, y es que vamos a poder, cuando vayamos leyendo, no vamos a leerlo todo porque se nos podría ir mucho tiempo, pero para cuando ustedes quieran leerlo en sus casas, apunten ahí que los primeros 2 capítulos están escritos en prosa. Alguien que me ayude a buscar el significado de prosa, ¿qué es una prosa? O si alguien sabe, lo pueda decir. Entonces, los primeros 2 capítulos están escritos ¿en qué? En prosa. El capítulo 3, del versículo 1 al capítulo 42 hasta el versículo 6, el lenguaje que se usa aquí es poético. Y cuando es poético, en mi caso, lo que a mí nunca me ha gustado la poesía y todo eso, pues a uno se le dificulta poder entender mucho esa parte. Pero cuando uno llega a Job, alguien abrió el micrófono. Sí, ya Gracias. encontré el Gracias. significado de prosa. Dice que prosa es la forma que toma naturalmente el lenguaje para expresar los conceptos y no está sujeta como el verso a media cadencia, dice. Se identifica con lo contrapuesto al ideal y la perfección. O sea, Maravilloso. Es como cuando uno relata una historia, lo que le sucedió. ¿Qué sucede Sí. cuando alguien relata una historia, Jessie? Si yo te cuento, imagínese que me pasó tal cosa, ¿qué sucede en tu cabeza? Empiezo a imaginarme una película, o sea, mi cabeza empieza a armar como actores, como una película, y sí, se empiezan a imaginar y se entiende mejor, ¿no? Ajá, se entiende mejor. Pero cuando empieza lo poético, ¿qué sucede? Alguien que busque esa literatura poética, ¿qué sucede? Para poder entender un poco. Si quieres, Jessie la busca mientras yo sigo acá para que vayan apuntando.
Entonces, del capítulo 42, del versículo 12 hasta que termine, nuevamente se retoma otra vez en prosa. Y por eso la última parte es tan fácil de entender como la primera parte, ¿ves? Pero cuando está ese lenguaje poético, hay como un choque porque pues de pronto no fuimos como educados de esa manera. En el oriente, en esa zona, de pronto es como muy de eso, ¿no? No sé, Tommy, que conoce harto de esa parte, ¿qué piensas? Lo que pasa es que Arabia en esa época pues no era tan diferente. De hecho, él está, donde vivió Job fue pues relativamente cerca a Madina, en la misma península arábica donde estaba Moisés. Entonces, al parecer, no sé cómo llegaría esa historia a él, pero pues digamos que tiene una cultura similar a los madianitas, porque los madianitas finalmente son árabes. ¿M? Eso es lo que podría Sí. decir. Se tienen por entendido, ¿no? Y además lo que uno lee con la hermana Helen White, que en ese momento pues no era tanto así lo escrito, pero sí era como lo verbal, ¿no? Y eran unas mentes que retenían como una grabadora, ¿no? Ahorita a uno se le dificultan. Sí, además que la escritura poética también es muy árabe. Muy árabe, sí. Sí, y que tiene que rimar el primer verso con el segundo y así, tienen una métrica que llaman. Entonces eso es lo que lo pone a uno un poco como tedioso, porque como que uno no entiende qué está pasando acá, pero sí, pero el otro se defiende, pero el otro está así. Y lo curioso es que todos, entre comillas, habían, o sea, conocían de Dios, pero no conocían a Dios en la profundidad. ¿Por qué? Y a veces uno se suelta de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza a uno a acomodar lo escrito o lo aprendido de Dios a ciertos casos de ciertos hermanos o ciertas personas. Y entonces uno dice, a este hermano le pasó esto por esto y esto y esto. Y si uno mira el contexto, uno lo va y lo encuentra en la Biblia, pero uno no sabe a ciencia cierta qué está pasando ahí. El que sabe quién es, Dios. Quisiera compartir que la hermana Milena me envió una definición también muy buena del prosa. Dice la expresión prosa es de origen latín prosa y proviene de la expresión prosa oratio, que significa discurso en línea recta. Se caracteriza por hablar directo, de frente, sin muchas explicaciones. Súper. Muy Y bueno. yo encontré, sí, buenísimo, me gustó un poquito más claro, ¿no? Y yo encontré de la escritura poética, una cosa que me llama la atención, alguien que da como una definición, dice que la escritura poética es una pregunta como el deseo cuya respuesta nadie sabe. O sea, esa confusión de la que estábamos hablando, como que uno entiende, pero como que no entiende. Entonces me llamó la atención eso. Es bastante confuso, ¿no? La poesía. ¿Me puedes volver a repetir cuando dice lo de la pregunta, por favor? Sí, dice la escritura poética es una pregunta como el deseo cuya respuesta nadie sabe. Y vamos a ver Eh, todo como escribe Job, ¿no? Pregunta, pregunta, pregunta. pero también, perdón, pero Sí, también se me hace que en esa pregunta o en esa prosa, ¿sí? O en esa forma poética, es como da pie a que cada uno lo mire de un punto de vista diferente, lo tome, sí, porque como pues somos tan diferentes, entonces se me hace a mí que da pie a eso. sí. El tema acá es que somos diferentes, es muy cierto, pero si estamos agarraditos de la mano de Dios, el lenguaje, el entendimiento no puede ser diferente. Sí, tenemos que llegar a lo Ahí es mismo. donde el Señor nos lleva, ¿sí? No a uniformarnos, sino a una unidad y el poder comprender. Bueno, tengo una pregunta para todos. A ver yo voy mirando quiénes llegaron para que me ayuden. Bueno, yo sé que muchos hemos leído, creo, todo lo de Job. Entonces a veces de pronto dirán, ay, otra vez Job, pero hermano, créeme que Job es maravilloso poderlo entender ya teniendo en cuenta que eso representa también la última generación.
Entonces, vamos a ver quién me puede colaborar. ¿Cuál es el tema central de Job? Para mí la fe. Ok, gracias. ¿Alguien más? El Señor permitió que fuera probado el corazón de él, que también lo enalteciera. Entonces eso viene siendo como la fe, ¿cierto? La fe, o sea, que fue probado porque la prueba es importante, ¿no? Todo eso que están diciendo es cierto, la fe, la prueba. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es el tema central de Job? Para mí, yo lo entiendo es que como Job vindicó el nombre del Padre ante Satanás, que era el que lo estaba acusando. Es como... ¿Estás segura que él lo indicó? Vamos a mirar más adelante. Listo. Sí. Listo. Todo eso está bien. Todo eso También, está bien. también podríamos ver el sufrimiento, que entonces se va a pasar en los 144.000, todo lo que tiene que pasar para llegar a un triunfo en el Señor, ¿no? Para llegar a la, pues a lo que, al triunfo con el Señor, ¿no? Que haya una salvación, ese sufrimiento. La Ok. paciencia también puede ser. La paciencia, sí, porque se habla mucho de Job, esa paciencia, ¿no? ¿Quién más? Obediencia. Obediencia. Todo eso está implícito ahí y tienen razón. Inclusive vindicar el nombre del Padre. Lo que queda entre paréntesis es si Job sí vindicó el nombre del Padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Hemos escuchado siempre que el tema, el tema central de Job es la tristeza en medio del sufrimiento. O por qué sufren los justos. O otra, cómo mantenernos firmes en medio del sufrimiento, ¿verdad? Y más si vamos a hacer 144.000 porque pues sabemos que vendrá persecución, cómo nos vamos a mantener firme, dónde está la fe, dónde está todo lo que decían ustedes de vindicar el nombre del Padre. Pero el tema central aquí es un juicio. Y el tema central de Job es el juicio a Dios mismo. Porque vamos a ver, por eso sí estaba ligado con lo que decía Jesse, cómo vindicar el nombre del Padre. Porque es que el tema de todo de Job es Dios. Porque Dios es el que hay que vindicar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque hay un juicio y hay un proceso judicial en todo cuando usted lee de Job, el libro de Job. Y ahí vamos a encontrar en ese libro de Job un acusador, un defensor, porque eso debe existir en un proceso judicial. Hay un juez, se examinan las evidencias, hay un jurado, hay un veredicto final y a la final se ejecuta la sentencia. Y la historia de la humanidad realmente está, llamémosla implícita, está dentro de este proceso judicial, porque cuando Satanás se revela al primero, llamemos así, que va en contra y critica el carácter, ¿es de quién? Del Padre, de Dios mismo. Vamos a ver si Tommy me ayuda con Job 16:19, cómo encontramos estas cosas que yo estoy diciendo, que hay un acusador, que hay un defensor, que hay un juez, que se examina la evidencia, hay un jurado, veredicto. Entonces vamos a ver, no todo, pero vamos a ir empezando a ver cómo se encuentra. Entonces, Génesis 16:19. Génesis 16, 19. Perdón, Job, ¿sí? Job. Sí, sí. Job 16, 19. Ok. Dice, he aquí, aún ahora mi testigo está en el cielo y mi defensor está en las alturas. ¿Qué encontramos ahí? Testigo y un abogado, ¿no?
Hay un testigo, sí. Y debe haber un testigo porque es un testimonio, ¿cierto? Pero también, ¿qué dice? Hay un ¿qué? Un defensor. ¿Quién me defiende cuando yo estoy en un juicio? Un abogado. Y el acusador es Satanás. ¿El abogado quién es? Dios mismo. El juez, pero en este caso de los hijos de Dios, ¿quién es el juez? Tenemos que el acusador es Satanás. Tenemos que el abogado es Dios. ¿Quién es el juez? Ahí en el libro de Job. El juez para mí es la esposa. El juez es la esposa. ¿Quién dice más? ¿El ¿Qué padre? dice el padre? ¿Quién dijo? Yo, Ana Milena. Ah, no lo escuché bien, no, listo. Hermana Ana Milena. Sí, el juez es Dios mismo, porque Él es nuestro abogado y nuestro juez. ¿Para todo el mundo? No, para su pueblo, para que el que aceptó a Jesús como su Salvador. ¿Es quién? Nuestro abogado. Imagínense a quién tenemos. Nuestro propio abogado es Jesús, Padre. Nuestro juez, el mismo que Jesús o Dios mismo. Pero el acusado es Dios. ¿Y el jurado quién es? ¿Quién es el jurado acá? Dios también. No, Todo el universo. no. ¿Sabe quién es? Y eso lo vamos ahorita a leer. Por eso ahorita nos vamos al capítulo 1 y el capítulo 2 para nosotros poder entenderlo y leerlo bien. Pero antes de eso todavía no vamos para allá. Entonces para que si quieren ustedes apunten en este libro de Job, vamos a encontrar un acusador y se llama Satanás. Un abogado y se llama Dios. Un juez y se llama Dios. La evidencia, ¿cuál es la evidencia de este juicio? ¿Cuál es la evidencia? ¿Sabe cuál es la evidencia de todo este juicio? La vida de Job. ¿Ustedes van a decir la vida de Job? Sí. Entonces tenemos Satanás que acusa ¿a quién? ¿Está acusando a Job o a Dios? Está acusando a Dios. El abogado es Dios mismo. El juez es Dios mismo. La evidencia de esa acusación, y vamos a mirar cuál es esa acusación, es la vida de Job. Por eso Dios desea contar con nosotros. Por eso es importante el último grupo de los 144,000. Esa seremos la evidencia de que sí se va a poder obedecer la ley de Dios. El jurado, ¿quién es el jurado? Ahorita lo leemos en el capítulo 1. Son los hijos de Dios que venían de los otros, ¿qué? Mundos. Los representantes de los otros mundos. Y como les decía, el acusado es Dios mismo. Y Claro, porque fue un concilio, ¿cierto? Entonces en los concilios sí, son representantes. Entonces vemos aquí que realmente el libro de Job nos está contando el conflicto de los siglos, como dice la hermana Helen White, el conflicto cósmico, el conflicto de que el acusado más grande es Dios mismo, pero que cuenta con Job, como Dios cuenta con el último grupo, 144,000, para vindicar el nombre del Padre. Hoy les decía cuando estábamos leyendo el Salmo que nosotros tenemos un privilegio que Job no tenía. Y es que a nosotros se nos dejó la Biblia, las Escrituras. Cuando a Job le sucede esta calamidad, Job no podía comprender qué era lo que estaba pasando. No podía comprender su experiencia por la cual estaba viviendo. Hoy tenemos nosotros ese beneficio. Job no entendía la causa del sufrimiento, las razones del por qué estaba pasando esto y cómo poderse mantener firme en algo que él no comprendía.
A diferencia de nosotros, cuando estamos pasando por alguna dificultad, algo, el Señor dejó las escrituras, dejó todos esos testimonios, perdón, todos esos ejemplos para que nos sirvan de nosotros de sostén, para que podamos entender este gran conflicto y podamos entender quién trae las desgracias y quién es el que trae todo, la calamidad a nuestra vida. ¿Y cuál es el verdadero conflicto que está surgiendo? Este gran drama realmente a hoy y que le sucedió a quién? A Job. Job tenía una particularidad y Job era rico. Si Tommy me ayuda con Job, capítulo 1, del versículo 1 al 3, por favor. Y ahí nos muestra que Job era supremamente rico. Y lo curioso es que Jesús dice que difícilmente entrará los ricos al cielo, un rico al cielo. Entonces uno dirá, ¿pero a qué se refiere? Pero Job era rico, pero Job también era rico espiritualmente. ¿Me ayudas, Tommy, por favor? Sí, dice, bueno. bueno. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre, y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. O sea, ¿qué nos está diciendo ahí? Que era ¿qué? Rico literal, rico. Era billonario, era rico. Era inclusive uno de los más grandes de todos los hijos del oriente. El más grande, el más grande. Increíble, ¿no? Pero también es maravilloso porque Dios de alguien así dice que era recto, temeroso de Dios y apartado de ¿qué? Del mal. Era que un hombre intachable. ¿Desea Dios decir eso de cada uno de nosotros? ¿Desea Dios sacar pecho por cada uno de nosotros? Porque todavía nos siguen acusando. Así como acusaron a Job, ¿se acuerdan la semana pasada a Job? Entonces, hoy nos están acusando también. Perdón, ¿alguien desea hablar? No, que dijiste que la semana pasada era Jacob. Sí, la semana pasada era Jacob y esta semana es Job. Entonces, así mismo como Jacob era acusado, pues nosotros también hoy. Y asimismo, Satanás tenía la intención de hacer lo mismo con Job. Pero vamos a mirar que la misma escritura nos muestra que no solamente era rico literal, sino que también era rico ¿qué? Espiritual. Vamos a Job, ahí mismo versículo 4 al 8. No, 4, 5 y 8. 4, 5 y 8. Bueno, dice lo siguiente. 4. Sus hijos solían ir a hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. El 4, ¿cuál más, Elcira? Discúlpame. El 5 y el 8. 5. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, los que hacían sus hijos, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Y el 8 dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué piensan? ¿Qué nos está mostrando? Que era rico espiritualmente, ¿cierto? Y que cuando el Señor le dice a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Qué estaba diciendo? Mire, soy el acusado más grande, pero hay una evidencia, un testimonio en el cual yo puedo sacar pecho, de que a pesar de todo lo que está sucediendo, la desgracia en la tierra,
tengo pueblo mío allá, tengo este hijo intachable, rico espiritualmente. Yo me imagino, yo no soy mamá, pero me imagino los papás cuando se sienten orgullosos de sus hijos, ¿no? Y es muy, muy bonito. Imagínese Dios sentirse orgulloso de uno. ¡Wow! Qué bonito como Dios se expresa ahí de Job. Lo máximo. ¿Alguien? Debe ser lo máximo. Mucho más hermoso. Cuando un hijo escucha a su padre decir que está orgulloso, da emoción, da alegría. Pero viniendo del padre, eso debe ser lo máximo. Lo máximo. Y empieza a nombrar todas esas características que literalmente de quién procede, de Cristo. Pero Job había empezado a desarrollar una amistad tan íntima y plena con Jesús que se le empieza a pegar todas esas cosas hermosas, ese carácter hermoso de Jesús en Job. Por eso es que nosotros debemos pasar mucho tiempo con Jesús. Y todas estas cosas feas que tenemos, sin darnos cuenta a través de su Santo Espíritu, van siendo transformadas. Y llegamos a irnos enriqueciendo espiritualmente para vindicar el nombre de ¿quién? Del Padre. Vamos a mirar que Job también tenía una vida realmente cristiana. Y vamos a leer Job 29:12. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. ¿Qué dice? Tenía una vida, Job era ayudador de los pobres, su vida era práctica, era real, era dadivoso, era misericordioso, era amante, amaba al prójimo. ¿Sabe que eso nos falta tanto en nuestra vida cristiana? A veces Dios permite que hermanos estén cerca de nuestra vida y permite que le pase cosas para probarnos, para sacar lo sucio que hay en el corazón de uno. Y uno se empieza a ver que no hay ese amor, que no hay esa misericordia, que no hay esa compasión, que nosotros somos farisaicos, solo ley, lo leemos, lo hablamos, pero el amor no está, el amor de Dios no está en nuestra vida. Y ahí es donde empezamos a ser juzgadores, egoístas, envidiosos, orgullosos, porque eso es lo que hay en nosotros. Pero fíjese que en Job no había eso. Job se preocupaba, no solo por su familia, sino cuando se escuchaba de alguien. Y él habla más adelante de la viuda. Cuando él se hacía responsable de la viuda, él se hacía responsable del huérfano, él ayudaba en lo que más podía. Y eso es un resultado de caminar con Cristo, eso no sale de uno, ¿no? Eso cuando Dios lo pruebe a uno en estas circunstancias, ahí es donde uno de verdad debe darse cuenta qué tan lejos o qué tan cerca me encuentro de Jesús. Porque ese es el resultado de. Es así como vamos a leer, nos devolvemos otra vez para poder entender todo lo que les había dicho del juicio y todo lo que tiene que ver con el acusador, el abogado. Y vamos a leer todo el capítulo 1 y el capítulo 2 para que podamos comprender todo el contexto. Gracias. Dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos.
Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Tommy, paramos ahí. Ujú. Antes de que un día los hijos de Dios vengan a presentarse delante de la presencia de Dios, vamos a poder ir comprendiendo, hay dos escenarios. El primer escenario se maneja en la tierra y ese escenario estaba implícito de lo que Dios empieza a hablar de quién era Job, qué tenía Job y lo que hacía Job acá en la tierra. Y entonces cuando dice un día se empieza, van a presentarse los hijos de Dios, ahí hay otro escenario y ese escenario es en el cielo. Y ahí es donde empieza a presentarse realmente ese juicio, ese proceso judicial. Y ese proceso judicial tiene que ver lo que sucede en la tierra, tiene que ver lo que también está sucediendo en el cielo. Están sincronizados. Entonces, por eso aquí empieza hablando primero de lo que sucede en la tierra. Y Dios elige a alguien. Dios sabía lo que Satanás iba a hacer. ¿Y eligió a quién? A Job. ¿Dios conoce nuestros corazones? Sí. ¿Sabe de qué somos capaces y las pruebas? Porque Él dice que no nos va a probar más allá de lo que no podamos resistir. Pues claro, el que nos creó, el que nos hizo, es el que sabe. Entonces, aquí ya empieza a ver los personajes. Aparece Job. ¿Y Job quién era? Job representa las evidencias. La vida de Job es la evidencia, por eso aparece. Pero luego ahorita vamos a ver el segundo escenario y quién aparece ahí. Ahorita sí, continuemos, por favor. Ok. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él para matarlo. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Bueno, al leer podemos evidenciar lo que les había dicho. ¿Quién es el acusador? ¿Quién es el abogado? ¿Dónde está el concilio? ¿Quiénes son los del concilio? Quiero escucharlos si lo evidencian. Ese silencio, ¿qué quiere decir, hermano? Yo no voy a avanzar si de verdad no me colabora. ¿Cómo? Los del concilio serían los otros mundos, o sea, el cielo. ¿Me puedes ubicar el versículo? El 6. Un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Vino también entre ellos. ¿Por qué vino Satanás, Carito? ¿Por qué fue Satanás? Para acusar a Dios. ¿Y por qué también, o sea, por qué tenía él esa autoridad de ir? Porque Adán se la entregó cuando cayó, cuando Ajá, pecaron en el Edén. sí. Él era, él era digamos, el rey de esta tierra, por así decirlo. Fue entregado por Adán cuando
se pecó en el jardín del Edén. Ujú. Entonces Muy él bien. iba en representación De la la tierra. tierra. Ujú. Muchas gracias, hermana Ana Milena. ¿Qué quiere decir? Ahora lo que yo quiero es que podamos entender cuando Jesús estaba hablando con los discípulos y Satanás llega, el que lo ve es Jesús, y le dice, el príncipe de este mundo viene. No tengo nada que ver con él, o sea, se los lleva porque él había llegado. ¿Por qué hago esta acotación? Porque es lo que estaba diciendo la hermana Ana Milena. Los que van a presentarse son los representantes de los mundos creados no caídos y también del caído en ese momento, y el que nos representaba era Satanás, como príncipe, llamemos, de este mundo, porque esta tierra le fue entregada a él. Voluntariamente Adán se la entregó. Por eso tenía que venir Jesús, ¿verdad? Que es el segundo Adán. Es así como se le entrega esto y empieza a ver un ¿qué fue lo que dije que se empezaba a ver acá? ¿Qué? Un proceso judicial. Y entonces empiezan a aparecer ¿quiénes? Los representantes de los otros mundos, porque hay un concilio. Ese es el jurado, llamémoslo así. Son esos hijos de Dios que llega, por eso es que Dios no toma las decisiones él solo, él puede, pero Dios es en su carácter perfecto, intachable. Para eso lo hace, porque es en qué, para que todos los representantes junto con él tomen decisiones a nivel cósmico y a nivel mundial. Elcira, entonces esos representantes son los hijos de Dios, en la parte, en el 6, donde dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Exacto, Sí, el mundo no caído, sí. Pero, señora. Y Satanás también viene a ser ahí como un hijo de Dios, ¿cierto? Pero mire lo que dice ahí, que eso era lo que le iba a explicar. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Coma. Y Satanás, Dios ahí ya no lo cuenta como un hijo de él. Sí hace la diferencia. Ay. Ajá. Vino entre ellos, o sea, es como cuando uno va metido dentro de un grupo que no pertenece a ese grupo, pero ahí va uno. Infiltrado. Infiltrado, así lo cuenta ahí, ¿ya? Entonces ahí se empieza porque se está empezando a realizar, ¿qué? Un proceso judicial, y entonces, ¡fum!, llega el acusador número 1. ¿Quién? Satanás. ¿Quién más llega? Llegan los hijos de Dios como ¿quién? El jurado. Pero en el primer escenario aparece Job. Y Job, y acá también aparece en el segundo escenario porque están hablando de Job. Porque Job representa las evidencias que Dios tiene a su favor en su carácter, que sí se podía obedecer la ley. Y Job representa esto. Y es lo que nosotros, por la gracia de Cristo y su poder, representaremos los 144,000. Y el Señor podrá decir que también somos intachables, temerosos de Dios y apartados ¿de qué? Del mal. Porque el Señor a nivel cósmico mostrará las evidencias de ese grupo, 144,000 clones de Cristo. Y entonces ustedes dirán, ¿pero dónde aparece Dios acusado? Entonces podemos ver que dice, y el Señor dijo a Satanás en el 8, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Por qué le dice, te has fijado en mi siervo Job? Cuando dice que Satanás venía de rodear la tierra, ¿qué quiere decir? Venía a traer un informe. Y el informe, adivinen cuál era de la tierra, desagradable. Que no merecía ser redimida esta raza. Que para qué iba a entregar el Hijo de Dios. Si es que mire todo lo que Satanás los pone a hacer o nos pone a hacer. Nos pone a dudar. Nos pone a hacer muchas cosas y apartados de Dios, pues nosotros terminamos haciéndolo.
Entonces decía, ¿para qué? ¿Por qué Satanás le decía eso a Dios? Porque él sabe que la gabela o el último que le queda es que no haya representantes de Dios en esta tierra, al carácter de Cristo. Entonces, él cada vez iba a ir a acusar. Alguien que me ayude con el texto cuando Jesús decía, os conviene que me vaya. Porque el acusador de vuestros hermanos, ¿qué? Ha sido echado fuera. Y ahora tendréis un abogado, ¿cierto? Creo que son 2 textos, pero Dios lo habla, Jesús lo habla así. Si alguien me ayuda, le agradezco. Entonces, aquí empieza y dice, y Dios muestra esa evidencia. ¿Por qué la muestra? Porque Satanás le está diciendo, oiga, la rebelión de nosotros fue porque no es posible obedecer su ley. Y su ley representa su carácter. Entonces, ¿Dios qué dice? Mire esa evidencia que tengo. O sea, ¿a quién están acusando? A Dios mismo. ¿Alguien iba a hablar? Sí, el versículo 16, Gracias. Juan 16, 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? ¿Era ese? No, donde dice que abogado tendréis. Yo Porque encontré yo os digo, Apocalipsis el 12. 7, porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, ¿no? No, habla de un abogado. ¿De pronto Jessy encontró algo? Ah, bueno. Yo encontré fue Apocalipsis 12, Sí. que dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Apocalipsis 12:10. Exacto, ahí habla del acusador, pero hay otro versículo donde nos muestra que Jesús es nuestro abogado. Entonces ya encontramos un texto y es el que Jessy tiene del acusador. Mire Pero lo ahora, que dice en Primera de Juan 2:1. Primera de Juan, sí. Ah, sí. Primera de Juan, sí. Sí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y cómo nos llama, no? Hijitos míos. amén. Te amo. Entonces es nuestro abogado. ¿Sí Sí. ves? Es Sí. nuestro abogado, pero también es nuestro juez, porque ahí lo está diciendo, es nuestro Padre, es el mismo Jesús. Porque esa autoridad se la dieron, ¿quién? A él. ¿Por qué? Porque ¿quién es el abogado y quién es el juez? El mismo Jesús. Porque ¿quién es el acusado? El Padre. Porque le está diciendo, aquí lo que le está diciendo, acabe con esa tierra, no hay nadie que pueda representar su carácter. O sea, su ley es imposible obedecerla. Y entonces Dios saca su evidencia, esa era la única que tenía en ese momento, intachable, temeroso del mal, o sea, por uno solo. El Señor hizo lo que hizo, y si tenía que enviar a su hijo por uno solo, lo que le está diciendo, lo haría. Y por eso mostró a Job. ¿Sí ves? Entonces, Satanás le dice, Satanás no se queda con esa. Y respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. ¿Qué le estaba diciendo Satanás a Dios? Es que usted lo ha bendecido. Bueno, ¿hay alguien que desea participar? Sí, que el que supuestamente Job adoraba a Dios era por los privilegios que tenía, Sí. por la riqueza, por decirlo así. Lo que se refería a Satanás era la riqueza física. Y también la protección.
Porque a Job no le pasaba nada y a su familia tampoco. Entonces, él le dijo, él no te ama. Él lo hace por interés. Pero déjeme, aquí le está diciendo, tóquelo, como echándole la culpa a Dios, cuando Dios no hace eso. Prácticamente está diciendo, déjeme lo toco, pero quítele ese cerco de ángeles y de protección que le tiene. Déjeme lo toco. Y así hace Satanás con nosotros. Y nos reclama, y nos pide. Y quizás nuestra vida va de mil maravillas, ¿verdad? Y nada ha pasado. Pero un día, por fin Dios va a acceder. Porque Dios sabe hasta dónde podemos aguantar. Dios sabía que Job necesitaba crecer en fe. Pero Dios también confiaba de la amistad que él había tenido con Job. Se habían hecho tan amigos que vamos a encontrar realmente cuando la fe flaqueó de Job, ¿por qué flaqueó? Si realmente fue por todo el dolor o fue porque él por primera vez experimentó que su amigo Cristo ya no estaba con él, que su amigo le había provocado todo esto. Eso lo vamos a ver. ¿Qué fue lo que realmente le dolió a Job? ¿Qué fue lo que realmente lo debilitó? Entonces, el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tienen está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. ¿Qué él quería decir? Tócale todo, pero la vida de Job me pertenece. O sea, ¿cómo funciona esto en el mundo, en el universo? No es que Satanás pueda avanzar porque es Satanás. Él necesita una autorización y esa autorización, ese permiso se maneja allá en el cielo con los concilios. No es que Satanás hoy amaneció con ganas de ir a pedir algo para el Cira y ya. No, eso se define en los concilios. Claro que hay que aclarar que ya él no va hasta allá, pero sin embargo nos sigue pidiendo, nos sigue reclamando. Entonces, todo eso se maneja así, por eso se llevan libros, por eso se registra todo. ¿Por qué? Porque Satanás registra todo. Y entonces Satanás nos hace irritar, nos hace perder la paciencia y contestamos mal o lo que sea. Satanás lo registra. Y luego él va y nos reclama. Pero luego Satanás no sabe que en lo secreto el Cira se arrepintió. Y el Cira pidió perdón y se puso a cuentas con Dios. Entonces llega Satanás a reclamarle y dice, tengo registrado que el Cira en esa noche se puso a cuentas conmigo. Pero va a llegar un momento que a pesar de que Job estaba a cuentas, Dios permitió, porque el Señor necesitaba mostrar esa evidencia de que por un solo testigo, su vida de testimonio, valdría la pena dar a su único hijo. Y Jesús estaría dispuesto también. Siguiente, por favor, en el capítulo 2. Dice el capítulo 2, y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse, bueno, aquí antes el enemigo le hace perder todas sus posesiones, ¿no? Como el Señor lo permitió. Bueno, si quieres, por favor, si quieres, puedes devolverte. Ok. Sí, esta es la partecita que Bueno, listo. estaba aquí. Dice, y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en la casa del hermano mayor. Estaban bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Vino un mensajero a Job y dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para contártelo.
Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Estaba este hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Gracias, Tommy. Quiero que entendamos algo acá. A Job, todas estas calamidades le llegaron en un solo día, una tras otra. No terminaban de hablar y llegaba otro. No terminaban de hablar y llegaba otro. Tremendo, ¿no? Esto no fue en una semana, esto no fue en un mes. Es como que uno lo tuviera todo de un momento a otro, empieza a caer y caer y caer. Tremendo. Tremendo lo que el enemigo puede, si no tenemos la protección de Dios, hacernos. Podemos llegar a tenerlo todo, como fue aquí con Job. Y de un momento a otro, todo, como un castillo de naipes, se vino abajo. Y que no solo fue las cosas materiales, sino lo más preciado, ¿no? Que es los hijos. Su familia, sí, Muy sus cruel. hijos. Una duda que me vino a la cabeza. Por ejemplo, ahí en el 13 donde dice que un día en que sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, me vino a la mente, pero digamos en ese tiempo era vino de uvas natural, ¿cierto? Bueno, eso es algo que se hablará después, pero sí se tomaba vino, ¿sí? Lo mismo como Pablo lo habla, pero los contextos eran diferentes. Ah, ya. ¿Ya? Los contextos para la última generación se les demanda más, porque ya toda esta información se tiene. Y ya se le garantiza la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero no era que ellos se emborracharan, eran que tomaban y lo daban como orientales, como algo de salud, ¿no? O sea, hay que reconocerlo porque Pablo también lo habla, que los ancianos no sean tan bebedores de vino. Exacto. Y eso, o sea, es así. Lo que pasa es que uno dirá, ay, pero el adventista sí es exagerado. No, es que nosotros estamos en la última etapa del santuario, del tabernáculo. El Señor, ¿dónde se encuentra? En el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ahí es la última etapa donde lo que no se cumplió en el pasado, con la última generación, sí o sí se debe cumplir. Claro. Y si uno se pone a mirar, eran los hijos. Por eso es que Job vivía tan pendiente, que no se desviaran. Y el ejemplo también de él, pues no Sí. se registra que él bebía vino, nada de eso. No se registra. Sí, ¿Ves? no se registra. ¿Cuánto más nosotros aún ahora? Ajá, y la responsabilidad es para cada quien, ¿sí? Entonces, aquí es algo maravilloso cuando uno ve, o sea, tremendo. ¿Alguien va a hablar? Sí, él sí, disculpe, Sí, sí podría decir. tranquilos que yo oigo micrófono y yo me callo de bueno. No es solo que quería aportar que al parecer Job era como una especie de sacerdote, porque él tenía, digamos, como la investidura del Señor para hacer Sí. esto, de hacer Sacrificio. y todo eso. Sí. Y los amigos que después van a llegar, pues lo conocen porque él es sacerdote. Entonces, como para tener el contexto, y un sacerdote pues no bebe vino, según la ley del Señor, sí. Era eso. Exacto. Entonces, ¿y qué es lo que dicen en Primera de Pedro? No recuerdo, que dice que somos real sacerdocio, pueblo santo, escogido por Dios. Entonces, eso representa que es un verdadero y un real sacerdocio.
Entonces, esta desgracia empieza a llegar en un solo día, hermanos. Y claro, Job se levanta y rasga su manto. Eso era una costumbre que tenía como de humillación, de arrepentimiento. Se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. ¿Qué hizo? Adoró. ¿En medio de qué? De todo el caos, calamidades que le habían llegado a su vida. ¿Qué representaba ahí? La fe de Job. ¿Y esa fe era de quién? De Cristo. Y tan bonito cuando dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Aquí se equivocó. Y se equivocó Job porque Job no conocía 100% a Dios. En las dificultades y en las crisis es cuando nosotros empezamos a conocer a Dios. Y eso lo vamos a ver al final. Porque Job no entendía, por eso era lo que les decía en la introducción. Job no tenía libros. Job no le era claro quién era el que traía toda esta desgracia. Para Job, ojo porque esto es clave, arranca en que es Dios, su mejor amigo, el que empieza a hacer esto, en que le quita, en que le da, pero luego le quita. Y sin embargo, por tras de que no entendía y que consideraba que era Dios el que había hecho eso, y eso está en el mundo, una calamidad, Dios, ¿por qué hizo eso? Tal cosa, Dios, ¿por qué? Y el verdadero que hace y trae todo este caos se esconde. Y por eso empezamos a ver que, entre comillas, no aparece más Satanás, el acusador, porque él lo hace escondiéndose y tirando piedras. Pero él estaba en todo este recorrido. Pero Job no sabía. Mientras hoy a nosotros, en esta última generación, podemos entender, gracias a las Escrituras, a la Biblia, de que el que produce, el que provoca todo esto, ¿quién es? Satanás. Mire, lo primero que Satanás quiere quitarnos cuando Dios le permite que nos toque es la adoración. ¿Cómo el Sira dice eso? Entonces dice aquí, y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo, bebiendo, vino a la casa de la hermana mayor y vino un mensaje a Job y dijo, los bueyes estaban arando la asna haciendo junto a ellos. Bueno, los atacaron y ¿qué? Y se llevaron a todos. Entonces empieza a atacar lo que más le duele. ¿Para qué? Para que nosotros en esa dificultad no adoremos a Dios, nos rebelemos contra Él, acusemos a Dios. Y a veces decimos, no lo hacemos. Sí, sí lo hacemos. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿O por qué Dios tal cosa? ¿O Dios hizo esto? ¿Por qué Dios trae tanta desgracia? ¿Qué he hecho yo? Y vamos a ver cómo empezamos como Job también en medio del dolor y la crisis a defendernos. Pero sin embargo, como Job no tenía un escrito, no era claro qué era lo que estaba pasando, Dios por eso dice, en todo esto Job no pecó ni culpó, porque cuando usted tiene conocimiento, sí peca y es culpable. Pero aquí, ojo, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es la culpa y otra cosa es el pecado, que eso se va a hablar después. Entonces, Job no era culpable, pero Job tampoco pecó. Era lo que él entendía. Si alguien tiene alguna pregunta y si no, seguimos, porque ya nos quedan 15 minutos. Sí, el Sira es que es como para entender un poquito. Una pregunta. Tú dijiste que el Señor dio, el Señor quitó. Es una expresión de la cual se desprende que él no conocía a Dios. ¿Sí fue así que dijiste? No, Que no es que no conocía, él no conocía a cabalidad a Dios, pero no conocía en ese entonces para que podamos entender algo.
Yo digo que no solo en ese entonces, todavía, pero menos. Pero en ese entonces, cuando alguien era bendecido económicamente, pero así como Job, pues llamémoslo que era que usted iba acorde con Dios y todo le llegaba a bendiciones, ¿sí? Pero cuando no usted caminaba correctamente, Dios le quitaba. Y Satanás siempre se ha escondido. Y en ese entonces todavía no era claro para Job el proceder de Dios, el proceder de Satanás, quién era el que traía la desgracia. Por eso cuando dice el Señor dio, el Señor no le quitó, porque cuando uno lo lee en el antes, en los versículos anteriores, dice, más tóquelo, pero Dios no lo tocó. Dios no bajó y le mató a los hijos, le quitó las riquezas. No, ¿quién hizo eso? Satanás. Satanás. O sea, el Satanás. Señor permitió, pero no hizo, no realizó esa obra. Por eso más adelante Satanás deja que esto avance, que es lo mismo como ahora. Más adelante cuando Satanás convence la tercera parte de los demonios caen en la tierra, los que quedaron con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando quedaron con ellos, en ellos quedó una duda. Dios no se la quitó inmediatamente. Y Dios esa duda la elimina totalmente de los ángeles cuando Jesús muere y resucita. Porque para eso hay que entender quién es perfecto, quién no se equivoca, quién, por más de lo que sea, todo lo sabe, solo Dios. Cuando Dios habla de nosotros seamos perfectos, es otro tipo de perfección, no la perfección de Dios que no se equivoca. Los ángeles inclusive dudaron, pero aún así amaban al Padre y sirvieron. O sea, entonces, perdóname. Sigue. O sea, Job no tenía toda la luz realmente. Todo o el sea, conocimiento. él no sabía todo lo que estaba pasando en el cielo, ni, es No. más, no había ni Biblia en No esa había época, ni no, Biblia. nada. Todo Nada. era tradición oral. Entonces él en su conocimiento, en lo que sabía, era perfecto. Sí, por eso más adelante es que hay muchas cosas que hay que entender. ¿Qué es perfecto, 100% perfecto? ¿Quién es? Dios. No se equivoca. O sea, es una perfección que ni los ángeles lo tuvieron, ni Satanás. Pero a nosotros se nos manda una perfección en lo que conocemos. Y como nosotros no vemos el principio, todo lo que va a suceder finalmente, ¿sí? Pues es la información que nosotros recibimos, eso es lo que Dios no nos culpa y por eso no hay pecado. Y por eso en él no había este pecado, ¿sí? Me acordé de un texto de la señora White para apoyar lo que estás diciendo y ella dice es que nosotros debemos ser perfectos en nuestra esfera como Dios es perfecto en la suya. Amén. Así lo es. Sí, me acordé de ese texto. Entonces, cada uno tiene su esfera, es decir, su conocimiento, su relación con Dios, y en esa esfera podemos ser perfectos, que no equivale a la esfera de Dios, que es mucho más amplia, No, lo que quiere decir la hermana White. Sí. Exacto. Entonces, alguien quiere hablar. Es que, bueno, todo lo que dicen es verdad, pero yo creo que a medida que pasan los años y demás y que nosotros conocemos más y más y más, Satanás viene como acusándonos de cosas del pasado, a decirnos como usted cree que usted va a poder guardar ese mandamiento, y eso es lo que hace él, acusarnos, entonces nos manda como esos dardos, y lo que decía Elcira al principio de que el enemigo puede tomar a alguien de nuestra casa simplemente porque, sí, o de nuestra confianza, porque quizás esa persona como que no conoce a Jesús, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace él, acusarnos a nosotros por cosas de que simplemente Jesús ya murió por nosotros y por nuestros pecados, pero también es como que nosotros debemos creernos eso, o sea, si Jesús ya me perdonó,
o sea, soy un hombre nuevo. Obviamente yo creo que ese es un estudio introspectivo que tenemos que hacer con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues para que podamos ser perfectos de acuerdo a nuestro conocimiento. Sí, de acuerdo a lo que habla Carito, sí, Dios nos perdonó y cuando vienen esos dardos, pues es que Dios está trabajando con nosotros. ¿Me hago entender? Y tú estás a cuenta, entonces rechazan el nombre de Jesucristo porque Él lo tiene en las manos de Él y está trabajando contigo. Si tú has dejado que Él trabaje, está trabajando contigo. No puede por qué acusarte en eso. Pero a veces nosotros también nuestra fe no creemos lo que dice Carito. Él ya murió, sí nos ha perdonado, pero pues estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, retomando acá, es por eso que son varias cositas. Ahí son términos que vamos a estudiarlos más adelante. ¿Qué es la perfección de Dios? La perfección que nos corresponde a nosotros. Hasta dónde nosotros tenemos ese conocimiento, hasta dónde, qué es la culpa y qué es el pecado. ¿Se tiene claro esos conceptos? Se puede entender un poco qué es también a profundidad lo que nos está pasando. Y en este caso, que es el caso de Job, pues no tenía toda la información, era lo que él entendía, no estaba la Biblia, lo he repetido, y entonces aquí es donde él habla de lo que él conoce, pero es maravilloso porque el Señor permite también esto para enseñarle a Job algo nuevo con su experiencia personal. Y hermanos, esto lo voy a decir porque nosotros tenemos la Biblia, pero el Señor desea que nosotros tengamos esa experiencia con Él. Y que si tenemos que pasar por el valle de muerte, Él estará con nosotros. Y de ahí nos va a sacar, como sucedió con Job. Y entonces su fe, la fe que él tenía en ese entonces brilló. Y con todo esto, Job no blasfemó contra Dios. ¿Seguimos? ¿Puedo decir otra cosa? Sí, ya no seguimos, pero sí. Es que yo el otro día estaba leyendo como un folleto y decía, si es posible vivir sin pecado. Y digamos que de acuerdo a nuestra experiencia personal y lo que estamos viendo acá, según la historia de Job, Satanás hace cualquier cosa para que nosotros nos sintamos como indignos y como que dudemos del poder de Dios. Entonces ahora me doy cuenta con esta historia de Job que aunque él no tenía todo el conocimiento, él nunca, o sea, como que no pecó ni culpó a Dios. Y si vemos ahorita en la actualidad, no sé, un desastre natural, Dios, ¿por qué permite esto? ¿Por qué no le echamos la culpa al que verdaderamente hace las cosas malas? Porque se esconden, siempre lo ha hecho. Exacto, o sea, ¿por qué no decimos, uy, Satanás está haciendo esto? Sino nos quejamos es de Dios, como que la gente se queja de Dios y es por eso mismo, porque nosotros le permitimos, o sea, nos permitimos dudar de Dios y como que no pensamos que esto lo hace Satanás. Y creo que con esta historia puedo comprobar algo que me pasó ayer. Pues creo que se las voy a contar. Ayer a mí se me bloqueó la tarjeta la tarjeta, pues mis tarjetas y mis cuentas del banco. Y yo dije, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo no le dije, no, Dios mío, sino que yo, bueno, algún propósito Dios tendrá con esto. Pero sí me dije a mí misma, como, oiga, el diablo, ¿por qué hace esto? O sea, como que todo el día había estado con Dios y todo el tema, y viene una pruebita chiquita, y ahí es donde tenemos que poner a caminar nuestra fe en Cristo. Y yo dije como no, o sea, yo sentí como si me fuera a amargar y yo dije no, o sea, ¿por qué me voy a amargar si estoy bien con Dios? Pero sí dije como, uy, este diablo, el maligno
me quiere hacer como, sí, como estresar, como, y yo dije, ay no, pues para esa gracia voy al banco y miro a ver qué soluciono. Y entonces me doy cuenta que ahí es donde no, o sea, no hay ni que culpar a Dios porque eso es pecado, sino como que dije, bueno, Dios mío, algo tienes que, o sea, de algo bueno se tendrá que salir de esto, porque Amén. tenía que usar mis cuentas para hacer unas cosas que, pues, que me habían pedido mis papás y yo no, y ahora qué hago. O sea, y ahí dije, no me voy a amargar porque Dios está conmigo, pero sí, como Amén. este maligno me quiere dañar el día. Hay que identificarlo y ahí, Carito, en el nombre de Jesucristo, cerrar, bloquear. Sí, o sea, y lo que te digo, en la noche leí porque, o sea, porque si es posible llevar una vida sin pecado y decía como sí lo es, pero tenemos que Amén. entregarle todas nuestras cargas a Dios porque lamentablemente Satanás ha hecho que creamos que no se puede. Total. Entonces, eso que tú estás diciendo, Satanás ha hecho que nosotros no vamos a poder vivir sin pecado. ¿Por qué? Porque nos miramos a nosotros mismos. Pero cuando podemos entender este gran conflicto cósmico, que el acusado realmente es Dios y que por eso es que entre el Padre y el Hijo hicieron el pacto eterno, y ese pacto eterno tiene que ver entre ellos dos, es el poder de ellos en nuestra vida para poder vindicar el nombre del Padre y que los argumentos de Satanás se caigan, porque si Cristo vive en mí, yo no puedo pecar. Si el Espíritu Santo de Dios está en mí, yo no puedo pecar. Y si Él vive en mí, yo empezaré a obedecer, tendré la fe de Jesús, será inquebrantable, como lo fue ¿quién? Jesús. Entonces, eso es lo que tiene que suceder en nuestra vida. Eso es lo que Satanás desea, que nosotros dudemos. Y entonces Dios permite esas pequeñas dificultades, esas pequeñas pruebas para entender, para que vayamos creciendo en Él, para que confiemos en Él, para que el pequeño o mucho conocimiento que tengamos una experiencia plena con el Señor. Y esta experiencia la tuvo ¿quién? Job, por eso no tenía todo el conocimiento, pero no importa, era su conocimiento. Por eso a la final de esta generación vendrán dos grupos, los que son el mensaje de la justificación por la fe, ese es un grupo, y el otro grupo que va inclusive pegado al grupo de los 144,000. Y ese grupo va también con los mártires, que son, yo siempre lo he dicho, justificación por la fe. Claro que todos los tres tendrán que vivir eso, pero ese mismo grupo son los que, llamémoslo así, acompañarán al final de la historia. Pero el último grupo, que son los 144,000 que no conocerán la muerte, tendrán la información que se debía tener y tendrá la experiencia plena que se debía tener como Cristo la tuvo aquí en la tierra. Acuérdese que Cristo tampoco sabía los designios del Padre. Él vino a la tierra y ya estaba sujeto al Padre, por eso le preguntaban que cuándo eran los tiempos, que cuándo, él había cosas, que cuándo sería el fin de todas estas cosas. Y él que dijo, porque es que la potestad está en el Padre, él no tenía ese conocimiento. Entonces, eso es lo que deja es la experiencia y lo que va a suceder al final con el grupo de los 144,000. La perfección absoluta la tienes Dios. Punto. Y eso es en conocimiento en todo lo que se iba a venir. Y eso es para nosotros. La perfección y el grupo de los 144,000 será la necesaria. ¿Qué irá a pasar? No sabemos. Como Job, ¿se irá a perder todas las riquezas? ¿Se irá a perder de todo, familia, de todo? Sí. Pero la fe de nosotros debe ser la fe de Jesús para seguir avanzando. ¿Cómo qué? Como aquí Job decide avanzar cuando totalmente todo se viene abajo.
Bueno, creí que íbamos al menos a alcanzar el capítulo 2, pero no fue posible porque entramos ahorita a oración. No sé si de pronto lo leyéramos un poquito para que meditemos. Dice el capítulo 2, y sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel. Si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Dice, sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, ¿cómo habla cualquier mujer necia has hablado? ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Cuando 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suhita y Sofar naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno a su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Bueno, solo quiero dejar algo acá para que ustedes que lo lean puedan meditar. Cuando dice, y sucedió que un día cuando los hijos de Dios, o sea, ¿qué quiere decirnos? Aquí había otro concilio. Y en ese concilio Satanás fue a reclamar, a pedir otra vez que le diera gabela para volver a tocar ¿a quién? A Job. Entonces sí se ve que lo que les decía, eso no es que Satanás le dio como que se le antojó y venir a tocar a sus hijos, no. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si algo extraño está pasando en su vida, si algo doloroso está pasando en nuestra vida, si algo que no entendemos está pasando en tu vida, es porque Dios lo está permitiendo y pasó por ese concilio. No que Satanás va hasta allá, porque es que eso son otras cosas. Pero está pasando por ese concilio y se aceptó y se cedió. ¿Por qué? Porque Dios quiere vindicar su nombre contigo, conmigo. Porque si por este momento estás pasando cosas que no entiendes, Dios te está mostrando quizás que en esa dificultad que tienes, en eso algo tan fuerte, y si no lo estás viviendo, es porque lo debes vivir. Es porque en tu vida hay algo que el Señor quiere arrancar de tu vida, un egoísmo, una envidia, un orgullo. Y Dios permite, porque Dios quiere hablar de ti como de mí, como habló de Job. Y por eso Dios no se le salió de las manos porque tú estés pasando por una situación difícil hoy. Anoche me enseñó eso Dios. Y es porque Dios desea que quizás en nuestra vida hay un poco de egoísmo y que hablamos a la ligera de querer vindicar el nombre del Padre, pero cuando se nos vienen cosas por tras de que no entendemos, no es que se le haya zafado de las manos de Dios, es que está dentro de los planes de Dios. Y que Dios le ha dado el permiso a Satanás que nos toque en un momento.
Y ahí es donde nosotros debemos estar pegaditos del Señor, que nuestra fe no falle, que nuestra fe no falte, que nuestro propósito de querer vindicar el nombre del Padre, que una vez lo decimos, ha iniciado, pero que no queremos volver atrás porque el camino se perdió. Solo encontramos un camino, el seguir a Cristo, y debemos avanzar. Y que por tras de que no entendamos, tengamos la certeza de que Él va ahí adelante. Y Él nos va guiando y nos va a ayudar a salir de esta situación. La otra semana continuaremos, bien dijo el Señor, si no pueden leerse todo, continuaremos. La idea es que hayan esas preguntas, porque a veces, bueno, uno lo entiende como de pronto un poco más rápido, pero pronto hay otros que no, como hay cosas que uno no entiende y el Señor sí. También hoy aquí yo también estoy aprendiendo con el Señor Jesús, porque ese fue mi propósito, que mientras yo hablaba lo que había entendido, el Señor me siguiera también enseñando. Gracias, hermanos. El otro sábado continuamos, porque esta historia es maravillosa y podamos entender qué está pasando en nuestra vida. Entramos en un momento, vamos a poner ahorita el himno, Jesús está a mi lado, porque es maravilloso. Mire, leamos esa letra y si estamos pasando por una dificultad, Él está ahí, Él es nuestro amigo, como Jesús se volvió amigo de Job y como Jesús desea que ser nuestro mejor amigo. Entonces voy a compartir este himno maravilloso que el Señor últimamente me lo ha dado para, Cristo está a mi lado para ayudarnos a pasar por las dificultades, que nuestra fe no mengue, que la fe vaya creciendo en el nombre de Jesucristo. Muchas veces me pregunto por qué Él me ama a mí. Tantas veces yo fallé, sin embargo me ama. Cuando estoy desanimado y cuando todo va mal, Cristo viene a mi lado y me da su paz. Cristo está a mi lado, nunca me dejará. Nadie puede amarme como mi Jesús. Cada día miro alrededor y puedo contemplar pruebas de un amor sin par que nunca fallará. Su palabra me revela milagros de gran poder, y de todos el más grande es su amor por mí. Cristo está a mi lado, nunca me dejará. Nadie puede amarme como mi
Como dicen este himno, hermanos, es necesario mirar a nuestro alrededor. Miremos con los ojos de Cristo, digámosle que nos ayude. Y vamos a ver muchas pruebas de ese gran amor de Él hacia nosotros. Su palabra realmente es el milagro del gran amor y del gran poder que tiene Él hacia nosotros. La palabra no se les olvide, es Cristo. Él está con nosotros. Él está al lado tuyo y al lado mío si estamos pasando por una situación difícil. Pero si también estamos contentos, Él está feliz con nosotros. Porque la palabra de Él dice que en toda angustia de Él, de nosotros, Él fue angustiado. Todo dolor tuyo a Él le duele. Pero es necesario pasar por esto. Y no se nos olvide el conflicto cósmico de quién es el acusado cósmico y mundial, y es Dios mismo, y el acusador es Satanás. Él se esconde, pero hay que desenmascararlo en el nombre de Jesucristo.